Es muy importante que la ciudadanía sepa por qué se están enviando decretos leyes a través de la Presidencia de la República para justamente el ordenamiento normativo del Estado. Y es que justamente si recordamos, el 17 de mayo de este año, el presidente de la República decretó la muerte cruzada y esto determinó a través de lo que determina el artículo 148 de la Constitución de la República que al no existir Asamblea Nacional que haga el contrapeso al presidente de la República, al Ejecutivo en este caso, se le da o se le otorga la potestad constitucional para que emita decretos, leyes que puedan ser observados por la Corte Constitucional previo a su vigencia. Y estos decretos leyes tienen una particularidad, deben ser económicos urgentes, nada más. Y es con este parámetro que vamos a observar qué es lo que está pasando con este decreto. Como ya usted lo había manifestado, este decreto tiene un articulado propio, que son aproximadamente 16 artículos, y reforma 8 cuerpos normativos. La ley del Código Orgánico Administrativo, como ya lo mencionó, la ley de minería, el Código de Comercio, y la ley de desarrollo acuícola y de pesca, y esto es lo que llama mucho la atención porque en anteriores ocasiones la Corte Constitucional, que hace justamente este análisis y este filtro de los decretos económicos urgentes, ya observó que una modificación a tantos cuerpos normativos de distinta índole iba en contra justamente de este principio, de este espíritu de que tan solo se deban normar aquellos de trascendencia económica y que sean efectivamente urgentes. Entonces, con este primer parámetro que estamos observando, veremos y creo que me temo a predecir que la Corte Constitucional rechazará este decreto ley porque justamente norma distintas y reforma distintos cuerpos normativos de una forma un poco desordenada. Hay cuestiones que me parecen muy importantes, que me parecen buenos rescatar, como por ejemplo esta posibilidad de reducción del riesgo de gestión, de entregar competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, de que estas competencias de gestión se implementen a través de planificación. Me parece que es algo muy importante por dos razones. La primera es que justamente del Estado central los ciudadanos podemos esperar muy poco, así que mientras más descentralizado esté, mientras más otras instituciones como los gobiernos autónomos descentralizados puedan participar en algo que es inminente, como por ejemplo que será el fenómeno del Niño, es algo muy positivo y por otro lado, justamente destacar la capacidad de gestión de, por ejemplo, gobiernos autónomos descentralizados como el de Pichincha, que hace un excelente trabajo previniendo y atacando riesgos. Me parece que es dar a la ciudadanía esta posibilidad de que distintas instituciones de distintos niveles de gobierno puedan participar en este sentido. Sin embargo, estos artículos que van en este sentido, vuelvo y repito, tampoco tienen un carácter económico urgente. Entonces, si bien podrían ser necesarios, podrían ser muy interesantes su aplicación, podríamos ver que la Corte Constitucional los pueda rechazar. Usted había mencionado que este decreto enviado por el presidente Guillermo Lasso sobre gestión de riesgos reformaría 8 leyes. Pero proceder de esta manera, ¿qué podría implicar? Bueno, en este caso tenemos que observar los parámetros de utilidad y justamente pertinencia en lo relativo a lo económico urgente. Y veo algunos puntos que me parece que no son necesarios y por supuesto tampoco tienen ninguna vinculación con el espíritu de lo que es lo económico urgente. Como por ejemplo, existe una reforma a la Ley Orgánica de Desarrollo Acuícola y la Pesca, que es justamente la determinación de que se adjudiquen propiedades concesionadas por el Ministerio de Agricultura o el que rige la acuacultura en favor del sector camaronero específicamente. Entonces nos preguntamos, a ver, ¿esto qué tiene que ver con gestión de riesgos? Punto uno. Y punto dos, ¿qué tiene que ver o qué tan urgente es una adjudicación de este sentido a empresarios con determinados intereses económicos en el país? Entonces, más allá de lo jurídico, tenemos que hacer una lectura política y preguntarnos quién está atrás de la proposición de este tipo de normas, de este tipo de modificaciones a las leyes y ojalá podamos observar
no encontremos que existan intereses oscuros para maquillando un decreto económico que tendría un espíritu de proteger a la ciudadanía con la gestión de riesgos, sea un instrumento para beneficiar a empresas de determinado sector. ¿Cuáles serían las implicaciones de la propuesta de crear la figura del decomiso administrativo especial como medida cautelar de carácter preventivo para los bienes, materiales, equipos e insumos incautados en operativos de minería ilegal, tal como ha sido señalado por el gobierno nacional? Bueno, esto implica un riesgo en sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una medida cautelar, es decir, una medida preventiva respecto a, por ejemplo, personas que están siendo investigadas o procesadas dentro de procesos administrativos. Los procesos administrativos, mientras están transcurriendo y no tengan una decisión final, son meras actuaciones procesales que deben tomarse en cuenta en este sentido. Y, por supuesto, una medida como el comiso administrativo podría observarse como una sanción anticipada a los procesados, a los que están siendo investigados en procesos administrativos. Así que, vuelvo a repito, esta figura de sanción anticipada va en contra de lo que determina la Constitución de la República y, claro, por supuesto, la Corte Constitucional también tendrá que pronunciarse al respecto y seguramente rechazará este ámbito de utilización de esta medida que parece preventiva, pero que finalmente no lo es.